Que Dios los bendiga en esta noche. Quisiera compartir con ustedes un mensaje acerca de la Biblia. Primero que todo, Padre, en el nombre de Jesús, el Verbo eterno que tú enviaste a derramar su sangre para que tuviéramos comunión contigo, te doy gracias porque hemos llegado con salud y con bendiciones a este fin de año para iniciar un próximo año con nuevas fuerzas y que tú puedas, Señor, prosperar la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de sus dispositivos móviles. Eh, Quisiera llamar a la reflexión, llamar a la reflexión, porque estas son fechas en las que pues se revuelven los demonios y las potestades en los aires y, el comercio genera en nosotros una sensación de alegría, de emoción, y eso nos provoca pues que nos olvidemos de Dios. Y ahí está el problema, porque pues estas fechas son como que fuera licencia para pecar. Y muchas personas que le han sido fiel a Dios todo el año van a ser arrastrados por las fuerzas invisibles este fin de año. Algunos que se han abstenido de licor van a beber licor, otros que se han abstenido de nicotina van a fumar nicotina. Y, y me refiero pues a aquellos que estamos en el camino de la perfección, perfeccionando nuestras debilidades. Y esta época es como una época que, como repito, es licencia para pecar, pues. Y ya vienen los convivios navideños y en fin que los tropiezos son bastantes. Pero nuestro deber como adoradores en espíritu y en verdad es no desconectarnos de Dios, sino conectados, mantenernos conectados con Él. Y es por eso es que yo quiero hacer este comentario, esta breve reflexión. Y para el efecto, pues voy a basar mi comentario en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. En realidad es el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero estos mensajes a las 7 iglesias que están en Asia, es una de las 7 iglesias que están en Asia, pues tienen 3 tiempos, ¿verdad? Por un lado, eh, un mensaje a la época, a la iglesia local en ese entonces, hace aproximadamente 2000 años. También conlleva un mensaje para las iglesias de todos los tiempos, o sea, para nosotros hoy es información de palpitante actualidad, consejos, instrucciones, advertencias de palpitante actualidad, es decir, no que ya caducaron. Y también los mensajes acerca de las 7 iglesias que están en Asia se ven desde un punto de vista histórico, en el sentido de que el comportamiento de la iglesia a través de los siglos, desde que estas iglesias, estos mensajes fueron enviados a través de Dios, a través del apóstol Juan,
en este caso a los pastores que estaban al frente de estas congregaciones. Em, pero en este caso, pues vamos a hoy a hacer un pequeño análisis desde el punto de vista de que es el mensaje de Dios para las iglesias de todos los tiempos, donde quiera, quien quiera que seas, donde quiera que estés. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, y a mí me llama la atención, porque dice, hablándole a la iglesia de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso a mí me llama la atención porque inicialmente cuando principia el mensaje, Dios lo que hace es como un reproche, un reclamo que casi se lo hace a todas las iglesias, porque no hay iglesia perfecta. Nunca hubo una iglesia perfecta, nunca hubo un equipo de trabajo dedicado a Dios perfecto, ni siquiera el equipo de trabajo de Cristo Jesús, que era Dios hecho carne. Recordemos que ahí estaba Judas y Judas era templo de Satanás. Ahí Satanás entraba y salía arbitrariamente a su sabor y antojo como Juan por su casa. También se le metía a Pedro. Bueno, en fin, los humanos somos débiles, vendidos al pecado y no podemos jactarnos de que sí, ya vino don perfecto, el que nunca peca. No, no, no. Realmente la obra de Dios es una obra de gracia, de misericordia, tal como lo establece cuando el apóstol Pablo se dirige yo creo que es a Tito 3, que era uno de sus colaboradores en sus viajes, le dice, entonces el apóstol Pablo siempre corrigiendo pues la influencia de los judaizantes, porque los judaizantes eran religiosos, ellos representaban el concepto mecánico de la religión y por tanto se dedicaban a hacer reproches y miren aquel ya cayó y miren aquel ya fumó y que miren aquel ya ingirió bebidas alcohólicas, miren cómo anda, miren, no, la gracia de Dios se basa en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Por eso a mí me llama poderosamente la atención el libro de Romanos, probablemente Romanos 5 por ahí, que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, ¿qué más podemos pedir ahí? En el caso les decía de que si no estoy mal, que es Tito, dice que él nos salvó, es decir, el apóstol Pablo le dice a Tito, capítulo 3 más o menos, y ahí dice, porque Dios nos salvó, dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice. No por justicia, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. O sea, eso significa que Dios empezó a trabajar en nosotros cuando nosotros todavía estábamos bien involucrados pues, en nuestros delitos y pecados. Dice otra escritura que Él nos dio vida. Eh, entonces, Él empezó a transformar nuestras vidas cuando no éramos perfectos, pues porque si Dios se pone a esperar que primero que vengamos ante Él, que primero voy a dejar de fumar, lo que sea, ¿verdad? En mis tiempos, pues se fumaba nicotina, marihuana, ahora se fuman otras cosas que están destruyendo la vida de las personas, pues. Y entonces, pero si Dios se pone a esperar, o sea, que nosotros dejemos primero de fumar, no nos redime nunca, hermano. O que nosotros digamos, no, primero voy a dejar de fumar y después
entonces ya le voy a entregar mi corazón a Dios. No, 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 tú tienes que llegar así como estás, hermano, como estás ahí enfangado en el fango. ¿Va? Por eso ese libro de Salmos, que Dios puso un cántico nuevo en mi boca de redención, me sacó del fango, dice. ¿Va? Entonces, pero eso no significa, y por eso no significa que vamos a abusar de la gracia de Dios. Claro, si tenemos un resbalón, si pecamos, pues la sangre de Cristo nos limpia y la misericordia de Dios está a la orden para que sigamos adelante, que nos levantemos y nos sigamos perfeccionando, renunciando pues a aquellos hábitos que son muy fuertes en nuestra vida, el poder del pecado en nuestra vida, pues de la carne. Pero por eso la gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan profunda, tan grande, que el apóstol Pablo tuvo que decir, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Entonces se nos exhorta a que ya estamos muertos, a que en el bautismo en agua enterraron al hombre viejo y salió el hombre nuevo, ya en Cristo. Claro, volvemos a salir nosotros en un 95%, pues, pero de ahí se nos enseña, se nos instruye a que debemos empezar a morir a nosotros mismos, para que sea Cristo el que se pueda formar en nosotros. Así como dijo Juan el Bautista, es preciso que yo mengüe, dice, pero que Cristo ocupe el trono de mi corazón. Pero eso quiere ganas, pues eso solo es a través del tiempo. O sea, Dios no nos transforma con una varita mágica, ¿va? ¡Plin! Y ya somos nuevas criaturas. Por fe lo somos y tenemos que creerlo y tenemos que andar así. Pero nos cuesta, pues, nos cuesta despojarnos del viejo hombre, ¿va? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los apetitos engañosos de la carne y revistamos, nos dice, de nuevo hombre, del cual, conforme a la imagen del el cual se va renovando hasta el pleno conocimiento, ¿verdad? Hasta Cristo es la medida. Es como cuando un niño lo llevan al centro de salud y entonces lo miden, ¿verdad? Así ya mide qué tantos centímetros, 50 centímetros, 80 centímetros, un metro. Y así somos nosotros también. Al principio somos niños fluctuantes, pero empezamos a crecer, pues, a crecer y la meta es llegar a la estatura, dicen, del varón perfecto. Pero entonces no debemos abusar de la gracia de Dios y por eso es que el ejemplo que debemos imitar en esta Navidad y en todas estas fiestas de fin de año que se prestan para pues manchar nuestras vestiduras con las prácticas de la carne. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice. Es decir, que ese mensaje lo que nos está diciendo es que en el caso de ellos no mancharon sus vestiduras. Es decir, no podemos decir, sí, como es Navidad, que role, el puro, y, o cualquier cosa ahí que tú le pongas, ¿va? O también las otras prácticas de la carne que se mencionan en Gálatas 5:19, 5:20, algo así, adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas. Con todas esas cosas manchamos nuestras vestiduras, pero principalmente, en mi caso, pues, que fueron los vicios, ¿verdad? Pero una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ya pues con 28 años de no nicotinear, ¿va?
30 años, 30 años de no fumar nicotina, 28 de no fumar eh, tetrohidrocannabinol sintético. Bueno, el asunto está de que no porque la misericordia de Dios esté a la orden del día, vamos nosotros a manchar nuestras vestiduras, no, tenemos que imitar el ejemplo de esa iglesia. Ellos no mancharon, dice, sus vestiduras. O sea que sí se podemos mantenernos fieles ante Dios, ser perfectos en esta Navidad y en estas fiestas de fin de año. Bueno, espero que este comentario, este mensaje eh, sea de edificación eh, para la iglesia. Como decía, donde quiera que estés, quien quiera que seas y donde quiera que estés, porque estos mensajes, por lo menos aquí, los 7 mensajes a la iglesia que están en Asia siempre terminan diciendo, todos terminan diciendo el que venciere, en este caso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, tenemos que vencer ¿a quién? A los demonios y a la carne. El poder de la carne en nosotros eh, es vencido a través de la comunión con Dios. El hombre, nosotros estás peleando una batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Cuando tenemos comunión con Dios, el hombre nuevo se fortalece y el hombre viejo se debilita. Pero cuando dejamos de tener comunión con Dios, de leer la Biblia y de buscar la dimensión del Espíritu de Dios, de buscar a Dios, entonces el hombre, cuando dejamos de buscar a Dios, el hombre viejo se fortalece y ahí es donde estamos en el ring y nos da un knockout y ahí vamos a la lona. Pero seamos imitadores de esta iglesia que dice, ellos no mancharon sus vestiduras, dice. Y los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia también terminan diciendo, el que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, esto es lo que decía, ¿verdad? Quien quiera que seas y donde quiera que estés, que Dios los bendiga y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios nos bendiga con juventud, con energía, con salud, con fuerza.